Yo creo que la arquitectura tiene que lograr es generar experiencias. ¿Y qué es lo que más experiencia te da? Es la interacción humana, ¿no es cierto? La interacción humana es la que te genera experiencias. Estoy muy convencido en que el tema del vínculo a la naturaleza podemos ofrecerlo de mejor manera que en Europa o o Estados Unidos, creo, porque hay simplemente una naturaleza más abundante, más virgen. Estimados amigos de Amar y la nueva generación orgullosamente 50 más, bueno, este es otro capítulo más de Amar TV, donde como saben ustedes, aquí pueden aprender todo lo que tiene que ver con lo que es la industria de estancia de retiro, todo lo que tiene que ver con la economía de la longevidad y por qué no también todas las grandes oportunidades que nos ofrece el eRetire a través de ser uno de los países más importantes de retiro, como lo es México, y que obviamente ha permeado también en otros países de Latinoamérica, aprovechando lo que es que los canadienses y estadounidenses pues, nos han visto como destinos ideales de retiro. Y hoy estoy contentísimo porque viajamos hasta el país de Alemania, Berlín, Alemania, donde tenemos un gran arquitecto que está dejando huella dentro de lo que es el campo de la arquitectura y estamos muy seguros que próximamente lo estará dejando en todo lo que tiene que ver con el diseño de comunidades de retirados, todo lo que tiene que ver con el diseño de complejos inmobiliarios internacionales y parte de eso vamos a hablar. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi estimado Martín Jasper desde Berlín. Mi estimado Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Javier. Un gusto es mío. La verdad que muchas gracias por invitarme a esta sesión y dejarme compartir mis ideas, ¿no es cierto? Estoy muy contento de poder estar acá conversando contigo hoy. Perfecto, encantado de la vida también yo, mi estimado Martín. Y bueno, como te lo comentaba, pues nosotros en Amar nos enfocamos a lo que es el desarrollo, inversión, operación de comunidades retiradas, todo lo que a nivel mundial se le conoce como Senior Living, que poco a poco se está quitando ese nombre porque estamos empujando mucho lo que es el tema del 50 Plus Wellness, hablando de lo que es la tercera generación y ahora sí ya la cuarta generación, donde sí el término senior living creo que aplica muy bien. Pero bueno, tuve la oportunidad de compartir un escenario contigo y me fascinó mucho lo que estuviste comentando respecto a los temas que tratamos en aquella ocasión. Y eso es parte de lo que quiero tocar. Pero antes de eso, en esta cápsula, mi estimado Martín, me gustaría saber quién es Martín Jasper, por qué decide ser arquitecto, ¿por qué gana esos grandes premios que lo han catapultado como uno de los arquitectos al cual hay que seguir la huella? ¿Quién es y cuáles son las expectativas de mi estimado Martín? A ver, platícanos. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Bueno, yo soy alemán en realidad de origen, pero nacido en Ecuador y crecí en distintos países en Latinoamérica, entre Ecuador, Perú y Chile, y siempre en el intercambio con Alemania, ¿no? Mis padres son ambos alemanes, papá y mamá, y entonces después de terminar mi colegio en Chile, me volví a Alemania a empezar a estudiar arquitectura sin no haber dejado de lado mi pasión que me acompañaba desde muy niño, que era la pintura, el arte, ¿no? La pintura, el arte plástico. Y de hecho, antes de encarar mis estudios de arquitectura, pasé una muy linda pasantía en los estudios del famoso pintor Osvaldo Guayasamín en Ecuador, que no sé si en México es conocido, pero a nivel Latinoamérica se conoce. Y eso fue una experiencia que sin duda me marcó también mi camino, ¿no? Eh, entonces, tu pregunta de dónde, cómo llego yo a la arquitectura, siempre pensé en la arquitectura como un método artístico, ¿no es cierto?, donde uno pueda no solo representar la realidad, la cual es de alguna manera la tarea, encuentro yo, del arte, o reflexionar la realidad, ¿no es cierto?, sino crear realidades. Y en la arquitectura tenemos esa posibilidad, de alguna manera, de crear el escenario en la cual nosotros vivimos la vida y creamos la vida y podemos generar experiencias, ¿no? Y eso fue un poco mi pensar, por qué la arquitectura tenía ese toque más real y más de impacto en la vida real, que me fascinaba y que de hecho me sigue fascinando. Siendo siempre también
un arte, ¿no es cierto? Un arte aplicado a generar estos espacios en los que vivimos. Y eso en dos, tres frases es lo que me compone hoy en día y cuál es mi pasión y lo que sigo tratando de generar, ¿no es cierto? Espacios donde la gente y la persona que use los espacios que diseñamos puedan tener experiencias en realidad. Eso es lo que más, lo que más añoro, digamos, ¿no? Lograr. Bueno, ahora entiendo por qué ganaste premios, mi estimado Martín. Lo que son las artes plásticas, obviamente, es cómo en un lienzo creas una dimensión de tu percepción, ¿no? Y yo admiro mucho también lo que es la arquitectura y lo que le llaman la dimensión espacial, pues caray, si no tienes esa visión como si fuera un lienzo, pues no te puedes imaginar ese monstruo, ¿no? De edificio que ustedes diseñan y por eso le vincula mucho con lo que es las artes plásticas. Ahora entiendo por qué empezaste a hacer todas estas grandes obras y qué bueno y te felicito. Entonces, Gracias. bueno, resulta que entonces traes un tema muy interesante porque lo que es el arte latino, queda claro que trae vertientes muy interesantes, ¿sí? Digo, ahí están las pirámides, estuviste en Chile, bueno, en Chile no hay tantas pirámides, pero en Perú sí las Sí, hay, así es de que por ahí pudiste haber entendido lo que son el arte, la cultura, las tradiciones de nuestro profundo Latinoamérica, ¿sí? Y luego te vas a Alemania, un país que yo siempre he admirado mucho por toda su dinámica, su empuje, su fuerza, y bueno, toda la historia que a mí me fascina, que de hecho, bueno, para yo entender que era un baby boomer, mi estimado Martín, déjame platicarte, me tuve que ir a estudiar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue la importancia de América en ella? Y obviamente, ¿cuál fue la importancia de los países ganadores que crean el famoso sueño americano? Y eso provoca todo un tema innovador de los famosos baby boomers, ¿no? Pero siempre he sostenido, Martín, me voy a meter un poquito en el tema del retiro, siempre he sostenido que no es lo mismo un baby boomer digamos, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, a un baby boomer de Alemania. Son perfiles muy diferentes. Entonces, lo mismo, pues obviamente el adulto mayor latinoamericano, pues también es diferente. Los perfiles cambian completamente, aunque hayan sido la misma generación. Por eso cuando a mí me dicen, oye, es que los baby boomers de Latinoamérica, les digo, es que en América no hay baby boomers. O sea, hay adultos mayores, pero no hay baby boomers como tal, porque es toda una cultura. Y en ese sentido, Martín, ¿tú qué has llevado a cabo? Dentro de tus grandes obras que has desarrollado, ¿has entrado en un tema de adulto mayor? No, no en particular, no tuve todavía la tarea, digamos, de diseñar y de crear un espacio dedicado 100% a ese perfil, ¿no? Más bien, hemos tenido, y permíteme esa paralela que hago, ¿no es cierto? Hemos tenido posibilidades de diseñar para otro grupo de la sociedad, de los jóvenes recién saliendo de su casa, ¿no es cierto? Que tienen una particularidad espacial, creo que similar a lo que después se busca en lo que llamamos también la tercera edad, ¿no es cierto? O como tú dices, el espacio de la generación, digamos, cuando uno ya busca a tener un espacio con los servicios, las amenities necesarias, etcétera, ¿no? Creo que hay unas paralelas ahí que en ciertas etapas de la vida vuelven a repetirse ciertas tendencias, lo que uno busca, ¿no? Lo que me interesa mucho de tu discurso, lo que mencionas de que efectivamente creo que en las generaciones y cómo se viven las edades por las que uno pasa en la vida, hay muchas diferencias entre las distintas culturas. Y hasta diría que desde México hasta el sur de Chile también varían mucho, ¿no? Las sociedades y cómo se viven en las distintas capitales del mundo latinoamericano, ¿no es cierto? Las distintas etapas de la vida. Así es, efectivamente. Bueno, amigos de Mar, como verán, se empieza a poner interesante todos estos conceptos que maneja mi buen Martín. Y bueno, vamos a terminar esta cápsula, mi señor Martín, pero sí vamos a entrar ya de lleno, porque sé que tú has desarrollado cosas muy interesantes. Y si me lo permites,
vamos a entrar en lo que es el reuso de tú le llamabas en aquella ocasión que participamos, le llamabas el reuso adaptativo. Y es que, pues, queda claro que en México y Latinoamérica hay haciendas, hay casonas, hay lugares que atraen mucho al retirado extranjero, ¿sí? Por la tradición, por la cultura que traen. Y veo que a ti te fascina ese tipo de cuestiones también. Así es de que, amigos de Amar, regresamos en unos instantes para seguir platicando lo que será el reuso adaptativo. La expectativa de vida está cambiando. Lo que es el tema de la longevidad y el City Plus Wellness está haciendo las tendencias ahora para el sector 50 más. El cómo poder entender qué es lo que está pasando en este cambio demográfico a nivel mundial, lo vas a poder conocer en CIAMAR 2025, que es nuestro congreso, 9º Congreso Internacional AMAR en la Ciudad de México, en el Hotel Marquis Reforma. Tendremos a grandes especialistas que hablarán todo lo que tiene que ver con las grandes oportunidades de la economía de la longevidad, todo lo que es la gran oportunidad que ofrece el Near Retiring y, por qué no, lo que es todo el complejo y ecosistema de lo que es la industria de asistencia en retiro. Hablaremos por primera ocasión de todo lo que es la tecnología que está cambiando todo nuestro proceso de envejecimiento. ¿Sabías que existe ya la especialidad de geriatrónica? La geriatrónica va a ser una de las grandes soluciones para atender el proceso de envejecimiento de la población mundial. Eso lo vas a poder aprender en CIAMAR 2025, 9ª edición, Congreso Internacional AMAR, 3 y 4 de septiembre, Ciudad de México, Hotel Marquis Reforma. Yo te sugiero que te registres ya y seas de los pioneros que lleve a cabo el desarrollo de esta industria de asistencia de retiro en CIAMAR 2025. Bueno, amigos de AMAR, la nueva generación, orgullosamente 50 más. Repito, estamos con Martín Jasper hasta Berlín, Alemania, y seguimos platicando sobre lo que es bella industria, le podríamos llamar, a lo que es el tema de la arquitectura, que obviamente yo creo que sin ella las ciudades serían algo así como muy monótonas. Y bueno, el tema de un arquitecto y de un urbanista es precisamente hacer que eso funcione. Y para eso seguimos platicando con Martín sobre lo que era el tema del reuso adaptativo y comentábamos que efectivamente en Latinoamérica y en México pues hay haciendas, hay casonas, hay lugares preciosos de pueblos antiguos que bien manejado con esa visión que tienen ellos, logran hacer cosas maravillosas, donde eso es muy atractivo para los retirados extranjeros. A ver, Martín, ¿qué me podrías platicar tú de eso? Tú que has estado en 3 países diferentes de Latinoamérica, que observaste diferentes culturas, diferentes tradiciones. ¿Cómo ves esa cuestión para seguirla aprovechando y poder hacer realidad lo que es el Near Retiring? El Near Retiring no es otra cosa más que como digamos, el baby boomer o el snow bear o el summer bear de Canadá y Estados Unidos está viniendo a México y Latinoamérica. En ese aspecto, ¿cómo lo ves? ¿Qué has hecho? ¿Hacia dónde ves esas tendencias? A ver, platícanos. Sí, yo creo que hay un potencial enorme, ¿no? En poder ofrecer este tipo de lugares y espacios para no solo, diría yo, gente de esa generación de Estados Unidos, sino mismo de Europa también, ¿no? De hecho, en Paraguay estoy notando una gran afluencia de personas desde Alemania, ¿no? Que se mudan a Paraguay para pasar ahí, digamos, las siguientes décadas de sus vidas. Yo creo que el potencial está en encontrarse en un ámbito que tiene una cultura no muy lejana a la suya, si bien obviamente somos una cultura latina, la otra es más noreuropea o noramericana, pero manejamos el mismo sentido de cultura, ¿no es cierto? Creo que eso es algo a favor y eso se ve también en las edificaciones, ¿no es cierto? Las casas y los estilos y más que nada lo que se entiende como confort, creo que estamos más o menos alineados, ¿no es cierto?, entre las distintas culturas y creo que eso podemos ofrecer. Después viene, obviamente, el tema climático, ¿no? Y ahí es importante cuando hablamos de un reciclaje de una edificación antigua para estos futuros usos, tenemos que ver que estén adaptados al clima, ¿no es cierto? Y que la gente pueda tener una buena eficiencia energética para no tener un gasto elevado en la climatización, pero sí contar con todo el confort necesario, ¿no? De que en climas cálidos, como solemos tener en Latinoamérica, la gente pueda
mantener el confort que está habituado en su propio país, ¿no? Después, obviamente, un parámetro que hay que mencionar es el tema económico, ¿no? Podemos ofrecer una calidad de servicio y de edificación por un precio o una relación precio-calidad, creo que mucho mejor de lo cual es posible hoy en día en Norteamérica o en Europa, ¿no? Eso es un tema muy importante. Y yo estoy muy convencido en que el tema del vínculo a la naturaleza podemos ofrecerlo de mejor manera que en Europa o Estados Unidos, creo, porque hay simplemente una naturaleza más abundante, más virgen, quizás más interesante también, simplemente por ser más exótica, ¿no? Si vemos lo que hoy en día, por ejemplo, se puede vivir en Paraguay, en Asunción, que es una ciudad llena de árboles, ¿no es cierto? Jardines, son todos elementos que hoy en día en las capitales, al menos europeas o estadounidenses, ya no se puede vivir. Creo que ahí también hay un valor importante, ¿no? Y bueno, hay elementos históricos, arquitectónicos que todavía están, o sea, hay mucho potencial, quiero decir, ¿no? Que todavía no hay hecho mucho reciclaje hecho, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Que se pueden hoy en día quizás adaptar de una manera más flexible, ¿no es cierto? Más adecuada a esa clientela exactamente, ¿no? Que también en Europa o Estados Unidos, donde estos reciclajes y todas las remodelaciones que se hicieron datan de 2, 3 décadas atrás. Así es, así es. Mira, acabas de comentar algo muy interesante y amigos de Amar, escuchen bien a Martín, y es un hecho. Lo que digamos, el target de lo que es México y Centroamérica, yéndonos todavía hasta lo que sería Perú y Ecuador, el mercado, digamos, es norteamericano principalmente. Pero tiene toda la razón Martín, todo lo que tiene que ver con Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, la mayoría estamos hablando de gente europea, la que está viendo la posibilidad de venirse a retirar a esos países. ¿Y por qué? Pues pues, digamos, ¿quiénes fueron los que proyectaron más aquellas zonas? Por los europeos, no tanto los estadounidenses o los canadienses. Claro. Entonces, por ahí tiene una gran diferencia muy interesante. Qué padre que lo dijiste, Martín, porque así es. Y te lo comento porque hemos tenido ahí inquietudes de hacer algo en Argentina, principalmente en Mendoza, Ajá. aprovechando lo que son los viñedos, esos Claro. viñedos de Mendoza. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir allá en Chile, ¿no? Con el Carmenare, que es digamos, su etiqueta preferida, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, ¿cómo podríamos nosotros llevar a cabo con gente como ustedes esas readaptaciones que puedan manejarse de forma no tanto turística, porque es ahí donde yo toco un poquito en México, te platico, se le llama mucho lo que es el turismo del retiro. Yo no estoy muy de acuerdo porque el retiro puede ser retiro espiritual, retiro, o sea, en forma castellana, obviamente el retiro significa muchas cosas, estarás de acuerdo. Entonces, lo que sí quiero hablar es cómo hacer que la gente que llegue de Canadá, de Estados Unidos, a retirarse de esos países, ya estamos hablando 24/7, 365 días del año. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que esas readaptaciones, increstándole todo lo que es la cultura y las tradiciones, pues puedan realmente mantenerlos ahí, pues el tiempo que ya decidieron, porque muchos de ellos ya quemaron naves, Martín. En Claro. ese sentido, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque quieras o no, ya llegan a una edad a esos países ya llegan a una edad de 60, 65, a veces 70 años, o sea, ya traen todo un background que no es tan fácil cambiarlo y readaptarse también ellos como personas a esas nuevas alternativas. En ese sentido, tú como arquitecto y que has manejado también temas de urbanismo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que lo más importante es preparar muy bien el listado o el contenido, ¿no es cierto?, de requisitos, ¿ya? ¿Qué requisitos tiene esta gente para nosotros poder cumplir
con las expectativas de confort que ellos tienen, ¿no? O sea, tener bien claro cuál es, digamos, el programa de espacio que necesitan, ¿no es cierto? Cuáles son las amenidades que necesitan, cuáles son sus expectativas de vida social también, para si queremos generar un conjunto de viviendas, ¿no es cierto?, donde va a haber áreas sociales, etcétera, ¿no? Cuáles son las costumbres que ellos llevan, ¿no es cierto? También cuáles son los requisitos en cuanto a privacidad, etcétera, ¿no? Eso es como el primer paso que hay que definir en la planificación y luego, bueno, contar con buenos profesionales, buenos arquitectos que sepan traducir esto a una realidad espacial, ¿no? Y en la compleja tarea, ¿no es cierto?, de intervenir en un edificio existente, si uno quiere realmente revitalizar una estructura, no sé, quizás hasta colonial, ¿no es cierto?, una vieja hacienda o lo que fuese, hay que realmente hacer un análisis previo de lo que existe, ¿no es cierto?, del contexto, después ver cómo se puede reciclar eso y hacer un buen trabajo de arquitectura, de planificación antes de empezar a mover algún ladrillo, ¿no? O sea, realmente pasar por buenos análisis y tener toda la planificación, digamos, definida, ¿no? Y creo que tienen muchas veces potenciales también de estas edificaciones, ¿no es cierto?, de épocas un poco más antiguas o anteriores, ¿no es cierto?, que no solo es el reciclaje, sino también extensión. A veces se puede lograr con una intervención arquitectónica contemporánea generar un contexto interesante, ¿no es cierto?, y una extensión espacial que puede así agregar incluso confortes que antes no eran posibles, ¿no? Y ahí sí se necesita esta sensibilidad de no ir en confrontación con lo existente, sino generar una armonía, ¿no? Esto creo que es fundamental. Así es, así es. Mira, en México, en Chile no hay tanto lo que le llaman pueblos mágicos. Creo que en Perú tampoco les llaman así. ¿Y cuál es el otro país donde estuviste? En Ecuador viví, y después en Ah, bueno, Argentina. en Ecuador sí, en Ecuador de hecho tenemos un buen amigo que es nuestro representante allá en Ecuador. Pero bueno, en México y en ciertos países tipo, por ejemplo, todavía en Guatemala se permeó algo de esto, en Belice, lo que le llamamos nosotros los pueblos mágicos o pueblos coloniales. Y vieras qué atractivo han sido para los retirados. Claro, Fenomenal, ¿eh? O sea, y adivina quién cuida más ese, digamos, ese pasado. Curiosamente ellos. ¿Eh? ya, claro, Bien claro, curioso, pero bueno, pero para eso es donde estamos, mi estimado Martín. Para eso necesitamos arquitectos como ustedes que sepan hacer esa integración para que sea claro. algo muy atractivo, porque te juro que en mi andar, te hablo de 17 años ya en este tema, híjole, he visto cosas que gente que digo, no puede ser. O sea, si Mm, supieran todo el atractivo que están tirando, ujú, que bien manejado con un buen arquitecto, lo puede ser tan atractivo y hasta poderlo vender a mucho mejor precio. Pero bueno, claro. eso es lo malo de no tener un buen arquitecto, mi estimado Martín. Bueno, amigos de Amar, pues regresamos en unos instantes más, pero en esta última cápsula vamos a hablar de lo que van a ser, cuáles deben de ser las ciudades intergeneracionales. ¿Por qué la urgencia de empezar a llegarse a estos arquitectos, a estos urbanistas, para que realmente de una vez por todas lleguemos al tema intergeneracional? Vamos a ser más mayores de 50 años, señores. Entonces, obviamente, si no se da ese tema intergeneracional, por lo que va a haber problemas. Así de que, bueno, regresamos en unos instantes más. El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Estimados amigos de AMAR, la nueva generación orgullosamente 50 más. Bueno, pues regresamos ya a la última cápsula, caray. Desafortunadamente el tiempo se fue volando. Yo siento que ha sido muy interesante aquí la entrevista con Martín Jasper. Y bueno, como lo dije en la cápsula anterior, vamos a hablar de lo que son
cuáles deben de ser y por qué sobre todo debe darse este tipo de proyectos intergeneracionales que yo le llamo lo que es la filosofía Disney. ¿Y por qué lo hago? Lo he explicado en otras ocasiones, pero qué bueno que ahora tengo un gran arquitecto frente a mí. Y le llamo la filosofía Disney porque en Disney un niño de 3 años o un señor de 80 años puede caminar sin ningún problema en Disney y no es casualidad. Alguien se puso a pensar cómo hacerle para poderlo hacer intergeneracional, para poderlo hacer amigable a cualquier edad. Entonces de eso vamos a platicar, pero no sin antes, mi estimado Martín, déjame decirte que te voy a comprometer, ¿sí? El día 3 y 4 de septiembre vamos a tener nuestro Congreso Internacional MAR en la Ciudad de México, así es de que me dará un gusto enorme que nos puedas platicar de esto que vamos a ver en esta cápsula. Bueno. Y después puedes participar en un debate donde te voy a confrontar con retirados extranjeros de Estados Unidos, Canadá, que ya viven en México, y también con desarrolladores mexicanos que, ay, Dios mío, a veces de plano, eso quererle ganar dinero hasta el último milímetro cuadrado, como que no nos está llevando a ningún lado y nos está metiendo en problemas como sociedad. Pero a ver, ¿qué opinas? Desde nuestro punto de vista, las áreas internacionales deben ser fundamentales para que cualquier persona de cualquier edad pueda transitar por ellas sin ningún problema. Y estarás de acuerdo conmigo que hay ciudades muy importantes donde ya una gente mayor de 80 años ya no puede transitar. Y si nos vamos a los pueblos mágicos o a los pueblos coloniales, peor aún. O sea, esas calles preciosas, empedradas, pues están preciosas y empedradas muy bonitas. Pero ya a cierta edad ya no puedes andar caminando por ahí. Y luego se acostumbraba mucho para proteger del agua, hacer banquetas, si ubicas lo que es una banqueta, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez tengan otro nombre. Casi de un pie de alto. O sea, imagínate el tema. Y luego no hay rampas pendientes para poderla subir y demás. Entonces se vuelve todo un caos, dentro de lo que son, por ejemplo, lugares como San Miguel Allende, como Ajijic, que les falta mucho eso. Pero bueno, a ver, tú como especialista, Martín, ¿cuál sería tu opinión al respecto? O sea, 100% de acuerdo en lo que dijiste, ¿no es cierto? Las ciudades tienen que cumplir con estas ya, en muchas ciudades son normativas, ¿no es cierto? De accesibilidad para todos se llama eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que proveer, cada edificio tiene que proveer la posibilidad de que cualquier generación se pueda mover libremente y que los edificios y los nuevos proyectos no sean barreras, ¿no es cierto? En ese flujo espacial, digamos, ¿no? Y el desafío ahí está, como lo hablábamos antes, cuando se hacen reciclajes, por ejemplo, ¿no? Ahora justo vengo de la MIPIM, ¿no? La gran feria inmobiliaria de Cannes, y me quedé 2 días más porque quería ver un hotel que es un reciclaje de un viejo convento en Niza. Y ahí el desafío está justamente cómo logro yo integrar estos elementos modernos, nuevos, contemporáneos para proveer la accesibilidad para todos, ¿no es cierto? Sin romper la imagen y el espíritu antiguo de ese lugar, ¿no? Y ahí viene la sensibilidad en las materialidades que uno usa, cómo uno logra integrar esas geometrías o también esos elementos tecnológicos, ya sean ascensores o escaleras mecánicas, de una manera que no ofendan de alguna manera lo existente, ¿no es cierto? Y el contexto histórico. Ese es en realidad el tema, ¿no? Y es algo que todos los arquitectos tenemos que tener como un parámetro fundamental de buenas prácticas en realidad para que esto se cumpla, ¿no? Y obviamente ayudan siempre las normativas, o sea, si las ciudades, ¿no? Tienen un set de normativas claras de acuerdo a eso, que hay que cumplir cuando se hacen las habilitaciones municipales, los permisos de obra, ya está, o sea, hay que nomás cumplirlas, ¿no? Y creo que esa es la herramienta a la final para que se logre el 100% de los casos. Perfecto. Fíjate que aparte de lo que le llaman a la movilidad sustentable, yo he metido otro punto que se me hace muy importante también, sobre todo para nuestro sector mayor de 50 años. Entendamos que los baby boomers fuimos los que iniciamos el movimiento hippie, los que iniciamos el movimiento del peace and love, y somos gente grupales, Martín. Tal vez ya, bueno, tu generación ya debe ser como la generación X, sí, ¿verdad? Sí estás dentro de la generación X, tú, ¿no? Me imagino. No sé cuál es la generación X. Yo nací en el 79, la verdad que no sé. 79, sí, eres generación X. Entonces, bueno, y bueno, los millennials, y ahora los Zetas, y ahora los de cristal, y bueno, una serie de cosas,
están dándose temas muy particulares. De hecho, me tocó ver ya parte de lo que es la película de Adolescents. Te invito a verla, no sé si ya la viste, la serie. Bueno, verla porque sí trata temas de cómo las nuevas generaciones vienen en una situación, la verdad, caótica. Pero déjame regresarme a lo que estábamos platicando de temas de, yo que le llamo a una, digamos, a un desarrollo inmobiliario residencial que tiene que cumplir con los temas internacionales. Yo a mis arquitectos les digo, a ver, ustedes tienen que lograr, aparte de que obviamente haya lo que es el diseño universal para que haya una movilidad sustentable, ustedes tienen que lograr lo más importante para mis conceptos. ¿Cuál es la comunidad? La comuna. ¿Cómo logro una comuna a través de urbanismo y arquitectura que realmente no nada más estén ahí, sino que realmente lo promuevan? Entonces, mi consigna les digo, a ver, ustedes tienen que lograr que ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche, alguien tenga que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no logra eso, pues se va a dar lo que se da en muchos lugares, que a veces no sabes ni quién vive al departamento 3 de tu condominio, o no sabes quién vive a 2 casas de tu casa. O sea, eso es multigeneracional, o sea, así es como se diseñaron las ciudades, pero ya nos dimos cuenta que eso no funciona, Martín. Tenemos que lograr acciones o áreas que permitan la interacción para crear comunidad. Y tú ganaste un premio por eso. A ver, platícame cómo fue que lo disgregaste para lograr eso. O sea, a lo que voy, y vuelvo un poco al inicio de cuando me presenté, ¿no? Lo que yo creo que la arquitectura tiene que lograr es generar experiencias. ¿Y qué es lo que más experiencia te da? Es la interacción humana, ¿no es cierto? La interacción humana es la que te genera experiencias. Y el contexto en la que ocurre esa interacción humana, ¿no es cierto? Es la arquitectura. El espacio le tiene que dar la arquitectura. Entonces tú como arquitecto tienes que proyectar de alguna manera esas interacciones. Hay un efecto, por ejemplo, que lo visualiza bastante bien, ¿no? Cuando tú construyes una torre en una ciudad como Nueva York o donde sea en el mundo en realidad, uno de los puntos fundamentales es pensar cómo aterriza esa torre abajo en la planta baja, ¿no? Cómo aterriza al nivel peatonal, al nivel urbanístico, ¿no? Porque arriba puede haber un sinfín de unidades y de departamentos, ¿no? No pasa nada. Pero cuando el de arriba baja hacia abajo, hacia la planta baja o hacia el zócalo público o qué sé yo, necesita encontrarse con una habitabilidad urbana, ¿no? Y con una interacción urbana. Y eso es fundamental. Visualizado en una torre creo que es muy lógico, pero eso aplica para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Yo tengo que proyectar espacios de lobbies, espacios en planta baja abiertos, espacios quizás el edificio tiene que estar un poco retirado de lo peatonal y generar ahí como un buffer entre lo realmente público y lo semipúblico, donde la gente que vive en la vecindad puede encontrarse. O pensar el patio, ¿no? Patio como elemento fundamental de la arquitectura ancestral de toda la humanidad, ¿no es cierto? Como el espacio donde ocurre esa interacción urbana, humana. Entonces, esos elementos tenemos que tener presentes para generar esa calidad, porque estoy muy de acuerdo, y eso es independiente de las generaciones, Javier. Tanto para los jóvenes como para los niños, o sea, si uno piensa una escuela sin pensar esos espacios de interacción, está mal hecho. Si uno piensa un campus universitario donde no ocurre esa interacción, está mal hecho. Y lo mismo pasa para estos conjuntos de vivienda para la tercera edad, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, mi estimado Martín, pues el tiempo se terminó, pero te agradecemos infinitamente y te vuelvo a repetir, ya te quedas comprometido, mi estimado, ya anótalo ahí, 3 y 4 de septiembre, la Ciudad de México. Mándame la invitación, ahí estaré, seguro. Claro, lo haremos oficialmente, porque sí me gustaría que todos estos conceptos que acabamos de platicar, pero principalmente este último punto del tema internacional, a mí me interesa mucho. De hecho, en todos los centros integrales AMAR que desarrollamos, viene un área intergeneracional. ¿Cómo es la transición de el preregistro, ¿sí? de tu retiro hacia lo que es el proceso de envejecimiento para que puedas seguir viviendo en ese, digamos, en ese coto o en ese complejo, sin necesidad de moverte, pero que cumple con todas las características para que así tengas 50 años o tengas 80 o 90 años, puedas seguir transitando ahí y viviendo ahí sin ningún problema. Bueno, pues Martín, a ver, dile aquí a nuestra audiencia tus últimas palabras de esta entrevista. ¿Cómo te gustaría que te recordaran
en esta entrevista. Digo, me refiero a esta entrevista, mi Esta estimado entrevista, Martín. ok. Ya te estoy diciendo adiós. No. ¿Cómo te gustaría, con todos estos conceptos que vertiste, cómo te gustaría que digan, órale, vi la entrevista de Martín y lo que más me dejó claro fue esto? A ver, ¿cuáles serían esas palabras, mi estimado Martín? No, yo creo que, con lo que cerramos un poco esta conversación, ¿no es cierto?, del tema de lo que tiene que lograr la arquitectura, de realmente proveer. La arquitectura tiene que proveer, ¿no es cierto?, todos los espacios necesarios para que todos los humanos podamos tener una vida de calidad, porque efectivamente uno a veces no lo piensa y como arquitecto hasta te vas recién enterando a medida de que avanzas en tu carrera el impacto directo y real que puede tener la arquitectura en la calidad de nuestras vidas, ¿no? Y entonces, quizás dar un cierre un poco en pos a nuestra profesión, que también nuestros clientes, los desarrolladores, un poco escuchen en nosotros y crean en nosotros cuando nosotros les planteamos a veces unas ideas y al menos entren en conversación con nosotros y analicemos juntos, ¿no es cierto?, qué calidades queremos generar y podemos lograr, porque los arquitectos estamos en nuestro día a día constantemente imaginándonos ciertas cosas, ¿no?, que quizás en un día a día de un desarrollador que está con tantas responsabilidades encima de los hombros, se desvía o los deja de un lado. Entonces creo que tenemos que generar ese espacio de conversación y crear juntos un futuro de una vida mejor para todos los humanos. Así es. Bueno, amigos de AMAR y la nueva generación orgullosamente 50 más, esta fue una entrevista más aquí en AMAR TV con mi buen amigo hasta Berlín, Alemania, con Martín Jasper. Te agradezco infinitamente, un abrazo hasta aquellos lugares. Gracias. Y bueno, siempre lo hacemos así, mi estimado Martín, para despedirnos de nuestra gente. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos de AMAR, repito, este fue un capítulo más de AMAR TV, donde ustedes pueden saber todo lo que tiene que ver con la industria de ciencia de retiro, la economía de la longevidad y la gran oportunidad que ofrece el Near Retirement. Hasta la próxima. Chao, gracias.